Bueno, visionarias, estamos ya en contacto con Paulina Recalde. Ella es de Perfiles de Opinión. Como lo dije hace un momento, esta es una semana en que se conocen los resultados de diversas encuestas que se realizan a nivel nacional. Las encuestadoras presentan estos resultados. Paulina, buenos días y bienvenida. Buen día, Danet. Buen día con todas y todos. Gracias por el contacto. Bueno, Paulina, usted ha hecho algunos análisis sobre los resultados del presidente Guillermo Lasso en particular y 4 alcaldes. Quisiera ir revisándolos y ir conociendo qué hay detrás de estos resultados y de estas cifras. Empecemos con el presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo termina el año 2021 y arranca este 2022? ¿Cómo lo califica la gente consultada por Perfiles de Opinión? A su gestión y el otro que tiene que ver con la credibilidad. Lo que hemos registrado a nivel de estas 4 ciudades es un 59% de calificación negativa y comparativamente hablando hay que decir que la ciudad donde mejor calificación a la gestión tiene es la ciudad de Quito. Esto ya es una constante durante los últimos meses de la gestión del presidente Lasso, esta diferencia se ha mantenido, y en términos de credibilidad hay un 26% que cree en Guillermo Lasso, 69% no, el porcentaje restante es el que no responde, y acá también hay una diferencia porque en la ciudad de Quito es del 33% de credibilidad, a diferencia de Guayaquil con el 23%, Manta con el 22% y en Cuenca el 27%, Janet. Paulina, una pregunta ahí. Estaba buscando cifras del primer año de de este primer semestre de otros presidentes y las cifras son más o menos, digamos, parecidas. Normalmente los presidentes, si bien bajan en sus niveles de popularidad y credibilidad, no bajan a los niveles con los que terminan. ¿Sí? ¿Cómo evalúan esto? Yo estaba en los niveles de calificación de la gestión. Sumando entre los muy buenos y los buenos, damos un 38%. Al ser este primer semestre de cierre, no sé cómo lo ves. A mí no me parece que está tan mal. ¿Cómo lo ves tú? Sí, siempre hay que analizar, por un lado, obviamente la cifra de aprobación, de apoyo, que en eso concuerdo, que tener un 38% ahora mismo no es una cifra negativa, no es una cifra mala. Pero no hay que perder de vista en términos de tendencia y en términos de la velocidad en la que se mueve esta tendencia, que el presidente Lasso sí se ha comido muy rápidamente su capital si pensamos en el tiempo que lleva y si pensamos las cifras con las que arrancó, tanto en gestión como en credibilidad, y un ingrediente más que podemos también revisarlo, que es el estado de ánimo. Pensemos que el presidente Lasso arrancó con el 74% de aprobación a la gestión en julio, en agosto bajó al 64%, en octubre al 34%, en noviembre al 28%. Lo que podemos decir ahora mismo es que amortiguó esta curva descendente que le permite tener esta recuperación. Claro, no es en estricto rigor comparable porque nosotros trabajamos siempre Quito, Guayaquil, esta vez lo hicimos en 4 ciudades, pero logró amortiguar. Entonces, es una cifra que no es del todo negativa, es una cifra sí, en cambio, que se ha visto afectada en un corto periodo y de forma muy rápida, pero que en diciembre logra esta parada, este amortiguamiento y esta incluso, por ahora podríamos decir, signos de recuperación. Esto podemos ver en enero y febrero, a ver si se configura o no en una tendencia. Y lo otro, que es un ingrediente importante, esta fortaleza, sobre todo en la ciudad de Quito, que marca una distancia con las otras 3 principales ciudades del país. En algún momento podemos hacer el análisis de lo que sucedió con Quito, que era una ciudad súper correísta. Sin embargo, ahora se muestra de alguna manera lacista. Es la ciudad que más apoya o mejor califica al presidente Guillermo Lasso. Pero ya tendremos ese tiempo para analizar. Quisiera saber si detrás de esta calificación a la gestión y el tema del el rendimiento del gobierno, ¿hay alguna pregunta relacionada con por qué? ¿Por qué lo califican de esta manera? ¿Está relacionada a su gestión en el tema de salud, en el tema de economía? ¿Qué es lo que le pone esa calificación? Tiene que ver fundamentalmente con el plan de vacunación, porque la pregunta, que es una pregunta abierta, de cuál considera usted fue el principal acierto del presidente durante este año,
41% menciona el plan de vacunación. Luego hay un vacío muy grande porque hay un 47% entre ninguno y no responde, que no logra ya mencionar nada más. Y esto, si bien es cierto, es una fortaleza, la de la mención del plan de vacunación, más aún si tomamos en cuenta que estamos volviendo a una situación de preocupación de pandemia, pero deja un vacío porque tomemos en cuenta que en términos de las demandas de la población está ubicándose ya en primer lugar la preocupación por la delincuencia. Esto no sucedía en el arranque de la gestión del presidente Lazo. Delincuencia mencionada por el 28%, muy cerquita de desempleo que tiene el 26%, crisis económica 18%, y luego corrupción. Digo entonces que es un vacío y que es, creo que, el reto fundamental que tiene el gobierno en el tiempo de este año de gestión, porque el plan de vacunación es una medida importante, es un hito, fue muy eficiente, pero el vacío respecto al resto de temas de delincuencia, de desempleo y de crisis económica está presente y es lo que va a tener que atender durante este año. Ahora, el no sabe, no responde, ¿es alto o está, digamos, va acorde a lo que normalmente no sabe o no responde la gente? Es alto que, no, porque en este periodo de gestión normalmente deberías haber posicionado por lo menos unos 2 o 3 temas que te signifiquen un soporte. Entonces, no es que la población no agradezca, no es que no sea importante el hito del plan de vacunación, pero te deja muy pegado a un solo tema, tomando en cuenta que la exacerbación del resto de preocupaciones ha sido la constante durante este año. Esto de que la delincuencia haya saltado ya al primer lugar de las menciones como principal problema en estas 4 ciudades, ejerce una presión adicional, más aún tomando en cuenta que en términos de crisis carcelaria es un tema muy complejo de demostrar una atención eficiente. Hilando un poquito fino, este nivel de no sabe, no responde podría estar relacionado a un nivel o a una capacidad de comunicación todavía deficiente del gobierno nacional. Yo creo que se combinan tres cosas. La primera sí tiene que ver con esto que decíamos hace un momento, la incapacidad para transmitir otros hitos de gestión. Tiene que ver, sí, también hay fallas normalmente en la comunicación, si es que ni siquiera el plan de vacunación lograste capitalizar de modo suficiente. Recordemos que ni bien concluyó el plan de vacunación, ya se veía una alta conflictividad política y tensión, pero además hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con el estado de ánimo. Ahora mismo, a nivel de estas 4 ciudades, solamente el 15% siente que el país va por el camino correcto. Y esta curva es preocupante si tomamos en cuenta que el presidente arrancó con un 50% teniendo esta percepción. Si tú miras entonces que en un periodo de tiempo corto baja del 50 al 15%, estás en un terreno pantanoso. Mientras más pesimista está la población en relación al país, más complicado es transmitir y comunicar beneficios de la gestión y que esté más abierta, digamos, a sintonizar con tus estrategias de comunicación. Yo diría entonces que el reto más importante que tiene el presidente Lazo, además de solventar estas preocupaciones de las que hablé en mi intervención anterior, es cómo recuperar este estado de ánimo, cómo hacer para que este porcentaje, que ahora mismo es solo del 15%, que cree que el país va por el camino correcto, sienta un mejor horizonte en los siguientes meses. Claro, y tiene material de donde, digamos, agarrarse para poder hacer una buena comunicación y generar esa sensación de bienestar. Hay una estimación de crecimiento económico más alta de la que se esperaba. Del mismo nivel de vacunación, seguimos estando entre los 10 países más vacunados del mundo. Es decir, materia hay, pero pues veremos qué es lo que hace el gobierno. Al final de los resultados vienen las calificaciones. Simplemente cerrar esta parte diciendo que la ciudad en donde mejor se lo califica al presidente Lazo en estas 4 que han sido consultadas por perfiles de opinión es Quito, seguido por Cuenca, luego sigue Guayaquil y al último está Manta. Pasemos ahora a ver la calificación de 4 alcaldes, de los 4 alcaldes de estas mismas ciudades. Y empecemos por la alcaldesa de Guayaquil, si te parece, Paulina. ¿Cómo está calificada hasta el momento la alcaldesa de Guayaquil, que se prevé que podría volver a candidatizarse, que podría haber un relanzamiento de su candidatura, que podría pues, y lanzarse a la reelección en la alcaldía de Guayaquil? Y las cifras sorprenden, Paulina.
Sí, es importante ver justamente cómo arrancan con calificación a la gestión y credibilidad los alcaldes, porque ya estamos en un año preelectoral. Por eso es que hicimos este especial de medición en estas 4 ciudades. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Vitiere, tiene el 76% de aprobación a la gestión. Y en términos de credibilidad, hay un 63% que cree en ella, 30% que no, y el 6% restante no nos responde. Es una cifra que además hay que decir que se ha mantenido relativamente estable, porque esto lo medimos todos los meses, y en términos de calificación a la gestión, tenía el mes pasado el 71%, durante todo el año se ha mantenido con cifras entre el 74, 76, 71. Y en términos de credibilidad también, el mes pasado tenía el 60% de credibilidad y se ha mantenido con cifras de alrededor del 64, 68%. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que este año preelectoral, la decir que estas cifras son auspiciosas para la alcaldesa de Guayaquil, si tomamos en cuenta que es una ciudad que ha tenido estos inconvenientes, estos problemas, estas tragedias de las que he hablado hace un momento. Claro, en el momento de la pandemia, que fue tan dura para la ciudad de Guayaquil, en donde se cuestionó en su momento tanto la gestión de la alcaldesa Cinta Viteri, pues a la larga vemos que eso no impactó en su nivel de popularidad y en la calificación de su gestión. Destaco dentro de estos resultados que solamente el 2.90% de la población califica de muy mala la gestión de Cintia Viteri. 2.90 es prácticamente nada y apenas un 1.98% de la población no sabe o no responde. Es decir, es una población que está muy bien informada de lo que se está haciendo como gestión por parte del gobierno local, de la alcaldía de Guayaquil. Así que, pues con estas cifras, y si es que está pensando en una candidatura, en relanzarse a la alcaldía de Guayaquil, pues prácticamente la tiene ganada, Paulina. Si en 4 años no ha cambiado, es difícil que de aquí al próximo año pase algo para que estas cifras cambien radicalmente, ¿verdad? Siempre es prematuro, digamos, anticipar que hay un escenario electoral resuelto. Yo diría que arranca con buena salud a un año preelectoral. Luego habrá que ver varios elementos. Habrá que ver qué pasa con el Partido Social Cristiano en general y en el imaginario de la población, cómo se ubica el Partido Social Cristiano, slash Madera de Guerrero, a nivel nacional y a nivel de la ciudad. Habrá que ver qué pasa con el resto de fuerzas que van a estar en la puja. Hay una serie de nuevos actores que uno podría imaginar que van a estar en la papeleta para la alcaldía de Guayaquil, actores que no necesariamente ahora mismo están ligados a partidos políticos más tradicionales, pero además pensemos en que es una ciudad en la que van a confluir por un lado, el Partido Social Cristiano, que es el histórico, va a confluir también seguramente la llamada Revolución Ciudadana. El propio gobierno, creo, va a tener interés en tener presencia en Guayaquil. El ex prefecto Dimi Jairala, Centro Democrático, podría también eventualmente estar en esta intención. Se habla del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. En fin, creo que en Guayaquil van a confluir una serie de actores y de fuerzas políticas que por ahora hacen complicado leer este escenario. Y entonces digo que la premisa, lo que podemos dejar sentado por ahora, es que la alcaldesa entra con muy buenas cifras y con buenas cifras de credibilidad y que el Partido Social Cristiano tiene ahora mismo un buen capital si pensamos en un tiempo complicado en la ciudad de Guayaquil y que no obstante la alcaldesa tiene dos buenas cifras, Sí. credibilidad y gestión. Claro, con estas cifras, pues si bien todavía no está sobre la mesa todo el panorama político para las próximas elecciones, pero creo que estas cifras que tiene la alcaldesa de Guayaquil darán a muchos que pensar y harán que muchos tomen determinadas decisiones u otras. Pero pasemos a la alcaldía de Quito, donde las cifras son radicalmente diferentes. ¿Cómo está el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, que pues tiene un corto periodo de gestión todavía, pero ya tiene calificación? Sí, en el caso de la alcaldía de Quito es una diferencia abismal y hay que decir que la alcaldía de Quito viene de un periodo ya demasiado prolongado
de conflictividad. En el caso de la credibilidad del alcalde de Santiago Guarderas, solamente el 12% cree en él, 79% no cree y hay un 9% restante que no responde a nuestra pregunta. Y en términos de calificación a la gestión, solamente la quinta parte califica de buena, es decir, no encontramos a ningún porcentaje que la califique de muy buena y solamente este 20% que califica de buena. Hay un vacío importante si consideramos que también en esta pregunta hay una quinta parte que no responde. Esto tiene que ver con falta de posicionamiento, yo diría que incluso falta de conocimiento de quién es el alcalde. Pensemos que hubo un escenario convulso con la salida, luego entrada nuevamente del exalcalde Yunda, y las cifras ahora son realmente negativas en la ciudad de Quito, no solamente en términos de aprobación a la gestión, sino confianza en el propio Claro. municipio en general. Y por lo tanto, lo que más tiene como reto Quito en este momento es recuperar el estado de ánimo, ¿no? Recuperar el estado de ánimo, recuperar la confianza en la institucionalidad y este vacío de liderazgo que va a tener que ser llenado en este periodo. Es muy prolongado ya el tiempo que lleva Quito en este escenario. Creo que la alcaldía de Quito es ahora mismo el reto más importante que tienen las organizaciones políticas en el horizonte de mediano y largo plazo. Ahora, esto podría cambiar por dos cosas este año. Una es al final del año y es la inauguración del metro. Si se inaugura el metro, estas cifras que estaremos hablando en el próximo enero, Paulina, podrían variar radicalmente, así que guardémoslas ahí para poder compararlas, ¿no? Si es que esa obra se concreta, que todavía hay muchas dudas alrededor de ello. Pero si se cumple la palabra de Santiago Guarderas, en octubre de este año estaría funcionando el metro. Se me quedan con los otros dos alcaldes, ya no me queda tiempo, Paulina, simplemente voy a mencionarlo de manera superficial o de manera pues simplemente rápida. El alcalde mejor calificado es el de Manta, tiene muy Correcto. buena calificación por la población. En cambio, el alcalde de Cuenca creo que nos queda debiendo también por su gestión. Allí también tienen una calificación de mala de 55.11%, muy mala del 9.44%. Pero ya tendremos otro momento para poder analizar un poquito más a fondo, que se venga ya, empiece el tema electoral y ahí nos permitiremos ver cómo están y cómo han variado estas cifras. Paulina, muchísimas gracias por estar esta mañana en Visionarias. Gracias, Janet. Buenos días con todas y con todos.